tiene que ver con la criminalidad y las estadísticas que consolidan una tendencia y es la baja. Nosotros nos quejamos permanentemente de los hechos de inseguridad, esto es cierto, y cualquier vida que se pierda es una tragedia y a veces no hay consuelo, por más que le digas a la gente que perdió un ser querido, que fue víctima de un delito, que bajó la inseguridad. Pero las cifras dicen que disminuyeron los robos y la tasa de homicidios y que la actual cifra es la más baja desde el año 2000. Es una cifra que cuenta los asesinatos registrados durante 2025, brindada por el Ministerio de Seguridad Nacional y que coloca hoy a la Argentina entre los países con mejores índices de América. Esto es bueno, pero todavía falta muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Para hablar de este tema estamos en contacto con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, que ha tenido la gentileza de dialogar con nosotros. ¿Qué tal, ministra? Buen día. Buenos días, María, Bruno, un gusto saludarlos. Igualmente, gracias por atendernos y bueno, para que nos cuente un poco esto de este descenso de la criminalidad, ¿cómo se explica? Sí, bueno, primero coincido y comparto esa introducción que usted hace, porque las cifras de homicidios, fundamentalmente de homicidios, no es sencillo cuando siempre hay víctimas indirectas, familias que han perdido una vida, y nosotros siempre decimos, bueno, todas las vidas cuentan. Y acá lo importante, el dato de fondo, es que la tasa de homicidio viene bajando la tasa y el valor absoluto en números de homicidios que vienen ocurriendo. Cuando nosotros empezamos esta gestión, a finales del 2023, la tasa de homicidio era de 4.4 homicidios cada 100.000 habitantes, que es la manera de medir y comparar, ¿no es cierto? Hoy los datos que presentamos el día de ayer nos posicionan como el país con la tasa más baja de homicidio en la región, en América Latina, con un descenso desde el momento que iniciamos al 30 de diciembre del 2025 del 17% menos de homicidios, ¿sí? Eso representan aproximadamente unas 390 vidas, ya que estamos hablando de vidas, ¿no? Exacto. Entonces, ahí hay un dato muy importante, muy importante. Pero ¿por qué bajan los homicidios? Porque no es magia, no es que bajen porque sí, hay una explicación, y la explicación tiene que ver con trabajar sobre la evidencia, ¿sí? Tomar decisiones con base en la evidencia. Nosotros hemos tenido dos estrategias fuertes. En primer lugar, el Plan Bandera en la ciudad de Rosario, ¿sí? Durante el 2024 sigue siendo, por supuesto, una prioridad de la gestión, pero el 2024 experimentó el descenso de los homicidios en Rosario. Y en el 2025 reforzamos con una estrategia más. En diferentes jurisdicciones, nosotros le llamábamos el Plan 90-10, le seguimos llamando el Plan 90-10. ¿Por qué? Porque en nuestro país el 90% de los homicidios ocurren en el 10% del territorio. Entonces nos focalizamos en ese 10% y hemos logrado que los homicidios, trabajando con las provincias, por supuesto, que los homicidios comiencen a bajar. ¿Dónde bajaron de manera considerable los homicidios en el 2025? Provincia de Córdoba, provincia de Mendoza, provincia de Tucumán, provincias que articulamos esfuerzos y empezaron a bajar. La provincia de Buenos Aires también manifiesta un descenso de los homicidios, y de esta forma empezamos también a achicar el territorio donde esos homicidios ocurren. Esto es un dato muy importante porque en la región, en toda América Latina, para que nos ubiquemos, tiene una tasa de homicidios de 17, 18 homicidios cada 100.000 habitantes. Mire lo por debajo que estamos de esa tasa. Sí, Bruno, te escucho. Sí, ¿cómo está? Buen día. Bruno Giacono la saluda. Le quería preguntar en particular por un dato que me impactó, digo, por el número, ¿no? El Plan Bandera en la zona de Rosario, según la documentación que yo vi,
provocó una reducción del 70% de los delitos / homicidios en los primeros 2 años de gestión. ¿Cómo se logró eso? Y corríjame si me equivoco, si esa disminución no es del 70%. No, de los delitos / homicidios no, de homicidios, Okay. De los homicidios dolosos, teniendo en cuenta el 70% en las zonas de patrullaje de las fuerzas federales. La ciudad de Rosario la tenemos dividida, segmentada en zonas, ¿sí? Y hay zonas que son exclusivas, las zonas más complejas, son 8 zonas aproximadamente donde patrullan las fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria. En esas zonas, desde el comienzo del 2024 a finales del 2025, en nuestras zonas exclusivas, la reducción de los homicidios fue del 70%. Impresionante. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso decimos, no son resultados al azar, no son gratuitos, es el resultado de la planificación, el seguimiento, la articulación con las provincias, la articulación con las municipalidades, el esfuerzo de las fuerzas federales. Es decir, es un conjunto de variables, ¿no? Y de cara a lo que viene, ¿no? Porque hasta acá se han trazado objetivos, y de cara a lo que viene, ¿en dónde van a focalizar fuerte para intentar seguir bajando estos índices? Bueno, en primer lugar, siempre hablamos de un conjunto de violencias que están relacionadas. El homicidio siempre es un foco. Lo que sí también sabemos, porque la evidencia lo muestra, es que el homicidio baja hasta ciertos puntos y luego se produce amesetamiento, ¿sí? Es una lógica de los descensos de homicidios. Nosotros aspiramos a que sigan bajando los homicidios que estén relacionados fundamentalmente al crimen organizado. Nosotros hicimos un análisis y del total de homicidios ocurridos en el 2025, el porcentaje por ahora preliminar que vincula los homicidios que ocurrieron en Argentina vinculados al crimen organizado es del 19%. Ahí tenemos un objetivo claro, que esos homicidios bajen, ¿sí? Porque eso implica la articulación y el funcionamiento de organizaciones criminales, ¿sí? Entonces, ese es un objetivo específico, porque en la medida en que ese valor disminuye, evidencia la desarticulación o la disminución en cantidad o fuerza de grupos, organizaciones criminales que existan, ¿no? Entonces ahí tenemos una meta clara. Ministra, un punto del que siempre estamos haciendo hincapié y que la gente reclama y se queja permanentemente, la Argentina no expulsa a los extranjeros que vienen a delinquir. ¿Cómo está ese tema? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir con eso? No, ¿cómo que no expulsamos a los que delinquen? Por supuesto que sí. Le aseguro que todos los días, yo creo que no nos alcanzan el tiempo para mostrar la cantidad de extranjeros expulsados. Vamos a ver si sacamos un total de los que fueron el 2025 y los que ya llevamos en el 2026. Lo pueden ver en nuestras redes. Es recurrente, le diría que casi todos los días expulsamos, la figura es la expulsión, expulsamos personas que han delinquido. Es permanente, es permanente. Esto es importante que lo muestre, ministra, porque todos los días estamos enterándonos de bandas de narcotraficantes, de bandas que ingresan a los domicilios, que hacen salideras bancarias y demás, y una enorme mayoría de esas bandas están por lo menos integradas por extranjeros, por personas, no personas de bien que son inmigrantes y han venido a trabajar a la Argentina, sino que vienen a delinquir, porque pareciera que las leyes en la Argentina son mucho más livianas para los que delinquen. Sí, para nosotros eso es muy claro. Acá en ningún momento se cierran las puertas para aquel que viene a trabajar, a respetar el orden, a entender cómo son las reglas y a respetar la libertad y la propiedad de las personas de bien. Acá el foco está puesto en aquellos que delinquen, aquellos que tienen antecedentes, y por eso cada vez más
la política migratoria y las políticas fronterizas hacen parte de la seguridad nacional, ¿sí? Que es uno de los ejes fundamentales que nosotros estamos fortaleciendo. No es gratuito que la Dirección Nacional de Migraciones pasó al Ministerio de Seguridad Nacional, precisamente porque ya no es un problema de administración interno ni en nuestro país ni en la región. Es un tema de seguridad nacional. Entonces, hoy el trabajo sobre las políticas migratorias, el control de fronteras físicas, de fronteras aéreas, hídricas, la que fuera, es fundamental en un Estado como el nuestro, en un país como el nuestro, de una extensión territorial tan significativa, ¿sí? Nosotros tenemos más de 9.000 kilómetros solamente de frontera terrestre, ¿no? Para dimensionar la relevancia dijo ministra dijo, corríjame, que van a publicar las cifras de los expulsados pronto. Sí. ¿Son mucho más altas que respecto de, por ejemplo, la gestión anterior? Que la gestión anterior nuestra... No, hablo del gobierno de Alberto Fernández. De la gestión anterior, por eso hacía la aclaración de la gestión anterior. Del gobierno anterior no tenemos cifras estadísticas disponibles de las que se hayan realizado. La verdad, no las tenemos. Entonces, nosotros sí estamos precisamente validando cada uno de los datos, tanto 24 como 25, para presentar también el conjunto de esa estadística. Claro. No, perdón, y ahora la última, por lo menos de mi parte, hay una situación que se está dando con la obra social de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad de la... el IOSFA, exactamente, el IOSFA, que entiendo, han anunciado hace un tiempo que estaban trabajando en una especie de licitación para que ahora el servicio lo preste una empresa privada. Bueno, ¿en qué quedó todo eso y cómo se está trabajando de cara a lo que viene? Al punto de que no dejamos de trabajar en el tema, que estoy en este momento reunida en el Centinela por este tema, atendiendo la llamada desde acá de Gendarmería. Para nosotros es una prioridad, seguimos trabajando, Dios mediante, tiene que salir el decreto de disolución del IOSFA, el término es disolución. El decreto está próximo a salir, esperemos que eso sea la semana entrante, hoy ya es viernes, y ese decreto es como si fuera un divorcio, por llamarlo de alguna manera. Las fuerzas federales, prefectura y gendarmería, emprenderán a partir de ahí, en una obra social que debe conformarse, la contratación de una prepaga, ¿sí? Una vez que se conforme esa obra social, en nuestro caso se abrirá el concurso, la participación a las principales obras sociales, prepagas, servicios de prepaga del país, y por supuesto la que tenga las condiciones de garantizar la prestación que no es nada fácil, porque nuestro despliegue es un despliegue nacional, no está concentrado en la ciudad de Buenos Aires o en las capitales de las provincias, sino hay que garantizar una cartilla prestacional que cubra todo el territorio. En ningún momento hemos dejado por fuera los retirados, que es fundamental incluirlos, por supuesto, y el número de beneficiarios tanto para Gendarmería como para Prefectura, que suman en total, le doy este número porque es importante, 197.000 beneficiarios que necesitan de esta cobertura. Entonces, es realmente un proceso complejo, no es sencillo, pero lo estamos haciendo con todo el cuidado para garantizar que nadie se vea afectado en ningún momento en esa fase de transición a la que vamos a entrar en los próximos días. Ministra, muchas gracias por su tiempo, le deseamos un muy buen día. No, por favor, gracias a ustedes. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación.